Saludos, señores oficiales, nos encontramos nuevamente en estas jornadas de historia. Espero que vayan ustedes sintiendo el provecho que esto les va causando y sobre todo que tengan ustedes la decisión interna, individual, de adoptar la actitud positiva que les conducirá a que el aprendizaje se transfiera como una necesidad profesional, que es lo que consideramos en la Academia de Guerra Naval. Hemos visto antes y ahora empezamos viendo con un panorama general de las principales batallas navales que se dieron en la historia, más de haber dado las cosas generales de lo que habrá que hacer en esta materia. Luego vimos las luchas entre Nelson y Napoleón, particularmente las guerras que se iniciaron ya en la edad contemporánea, y también lo que fue algo de la guerra ruso-japonesa, haciendo énfasis en la batalla de Tsushima. El día de hoy tenemos que ir con este recorrido, continuando a ver lo que fue la Primera Guerra Mundial, el primer gran conflicto enorme. Entonces ponemos esta a consideración de ustedes, este esquema que presentaremos en la clase, pero vamos a entrar en materia porque es muy abundante y el tiempo es muy corto. Vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y esta es la situación histórica que se vivía, ¿no? Después de la guerra franco-prusiana que se desató entre 1871 hasta 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial, realmente había una sensación de inseguridad y que cualquier rato estallaba la guerra en cualquier parte de Europa, y eso ocurrió. Y esa sensación había porque no era una paz real. Si nosotros vemos lo que estaba ocurriendo entre 1853 y 1856, se había producido la guerra de Crimea, Rusia y Grecia versus una liga formada por Francia, Reino Unido, Cerdeña, ¿sí? Luego que terminó esta guerra, se produjo esta guerra franco-prusiana que habíamos comentado. Luego, entre 1912 y 1913, se dio la guerra de los Balcanes, primera guerra de los Balcanes, si quieren, ¿no? Eran Bulgaria, Montenegro, Grecia, Serbia, Rumanía, que intentaban expulsar al Imperio Otomano de la geografía europea. Estos terminaron, luego de derrotar al Imperio Otomano, terminaron peleándose entre sí porque buscaban ganar para cada uno de ellos los territorios que habían conquistado al Imperio Otomano. Y particularmente Bulgaria buscaba una salida al mar, no como lo tiene hoy al Mar Negro, sino directamente al Mediterráneo, que no lo consiguió. Entonces por eso terminaron peleándose y se terminó esta confrontación en 1913 con el Tratado de Bucarest. Pero vamos a lo que ocurrió propiamente ya en esta guerra mundial, ¿no? Esta guerra mundial tomó unos caracteres mucho más gigantescos de lo que se imaginó. Ya no eran las peleas focalizadas en ciertos espacios geográficos, aunque estén interviniendo ciertas ligas, como vimos nosotros lo que había ocurrido con la Liga del Norte en la batalla de Copenhague, o lo que estábamos viendo hace un momento comentando, lo que ocurrió en la guerra de los Balcanes. Esta vez ya se fueron alineando, sobre todo después de la guerra franco-prusiana. Bismarck había conseguido políticamente generar o crear lo que se llamó la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia. Esta Triple Alianza fue la que inició la Primera Guerra Mundial como uno de los contendientes. Entonces, en estas circunstancias se fueron alineando la Triple Alianza que decía, y se metieron inmediatamente a intentar afectar a Francia, a Rusia, y por los intereses propios que se van dando, Inglaterra interviene al lado de Francia y Rusia y se forma la Triple Entente. A esto se fueron sumando algunos otros territorios como Bosnia, en fin. Y curiosamente, miren ustedes, el Japón tenía los intereses con Inglaterra, y aunque estaba tan distanciado de Rusia porque había tenido hace poco tiempo la guerra ruso-japonesa, sin embargo intervino también a favor de la Triple Entente. Pero así fueron los bandos que tenían, y es la visión que teníamos nosotros, o se presentó en esta guerra mundial. Esta guerra mundial tuvo tres etapas, podríamos decir. La primera, de una inmovilización en la guerra de trincheras, que prácticamente no hubo avances. Se pensó que podían desarrollar muy rápidamente los combates por parte de Alemania porque eran muy superiores
tanto al ejército francés cuanto al ejército ruso. Entonces se lanzaron contra Francia, porque siempre pensaron que era más fácil derrotarle a Francia para ir preocuparse del lado oriental con Rusia, pero nunca se imaginaron la resistencia feroz que presentaron allí los belgas. Bélgica se plantó y no le dio paso tan fácilmente a Alemania, y en la frontera entre Alemania y Francia prácticamente se puso con línea de trincheras y se produjo la parte de la inmovilización de la guerra, que duró más de 2 años y medio inmovilizados allí sin progresos. La otra parte fue la etapa de movimientos que se presentaron con la salida de algunos reinos, de algunos de los contendientes, inclusive Italia en 1915. Miren ustedes, la guerra empezó en 1914 y en 1915 Italia ya se sale de la Triple Alianza y pasa a formar parte de la Triple Entente. Entonces se dieron estos movimientos así por los pueblos, y luego Rusia tiene que salir de la guerra obligado por la situación política interna que veía que estaban viviendo con la revolución bolchevique que estalló. Revolución que fue auspiciada, como vamos a comentar más adelante, inclusive por los alemanes. Y la tercera etapa, mejor dicho, y la última etapa ya se da con estos movimientos, en fin, con la presencia de Estados Unidos, que puso la balanza muy a favor de la Triple Alianza, que fueron finalmente la Triple Entente, que fueron finalmente los ganadores. Continuando con esta visión general, nosotros podríamos decir, Alemania apoyó, les decía hace un momento, a la revolución soviética, precisamente para generar un problema interno contra su enemigo, dentro de su enemigo más difícil de doblegar. Y esta revolución bolchevique fue la que terminó con el gobierno de los zares. Se acabó la monarquía, el gobierno de los zares en Rusia, y Rusia se ve forzado a firmar un tratado con el que salía de la guerra, entre otros estados, con Alemania, con Rumanía, en fin, con todos los que estaban combatiendo en ese momento como parte de la Triple Alianza. Rusia era parte de la Triple Entente y salió, pero no salió gratis, tuvo un costo enorme para Rusia, porque tuvo que ceder terrenos por alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba una población de 55 millones de habitantes, ¿no?, con pérdidas enormes en las reservas de carbón, petróleo y hierro. Esto hizo con el tratado que se firmó el 3 de marzo de 1918, el tratado llamado Brest-Litovsk. Y miren ustedes, estaba muy cerca de finalizar la guerra, porque esto era en marzo de 1918. En noviembre, el 11 de noviembre, terminó la Primera Guerra Mundial. Pero así estaban las cosas entre esos dos rivales. En esta guerra hay que tener en cuenta las cosas que ocurrieron. Se asumaron nuevos ingenios, habían desarrollado enormemente las armas, aparecieron armas automáticas, ametralladoras, se utilizaron mucho las granadas tóxicas, y apareció la guerra química, que no estaba regulada. Hoy el derecho operacional, que ustedes conocen algo ya, se encarga de trazar la cancha con las leyes de la guerra, que aquí no se respetaban mucho. Era simplemente a tratar de acabar con el enemigo, y mientras más les mates es mejor. No había Dios ni ley. Los convenios de Ginebra, muy posteriores a esto, han sido los que han puesto de alguna forma una pauta de humanidad en los combates. Entonces aparecieron, como les decía, estos ingenios, los tanques, apareció la aviación, que recién, pocos años antes, los hermanos Wright habían conseguido el primer vuelo, creo que fue en 1905, 1904, si la memoria no me es infiel, pero ya en 1918 empezaron a utilizarse los aeroplanos en la guerra. Entonces, estas cosas fueron cambiando la balanza de los combates. Y finalmente, cuando terminó la guerra, cambió el mapa completamente. Entonces surgieron nuevos estados, desaparecieron algunos imperios como el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, finalizaron y nunca más volvieron a aparecer como tales. Y el mapa de Europa cambió, y ahí les queda para ustedes una tarea especial, señores oficiales, una tarea adicional a las que les he dicho, y esto sí es importante que ustedes tengan en cuenta,
ustedes van a tener que dibujar. La única vez que les pido que dibujen un mapa, o dos mejor dicho, ¿no? Uno de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y otro de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ver cómo cambió el asunto geográfico, inclusive después de la Guerra Mundial, y me van a hacer, además del dibujo de los mapas, van a hacer una comparación entre ellos. Me dicen, bueno, aquí antes existía Rusia con tales terrenos, ahora Rusia tuvo que reducir, les decía, 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó con esos kilómetros cuadrados? Entonces aparecieron nuevos estados. Cosas como estas tienen que ponerme en los mapas, señores oficiales. Eso es importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Bien, señores oficiales, ahora a continuación vamos a ver un video en donde nos va a hacer una explicación un poco mejor de cómo fue la parte geopolítica con las secuelas correspondientes de la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, el mundo vivió una guerra a una escala que jamás se había conocido en la historia de la humanidad. Se la llamó inicialmente Gran Guerra y, más tarde, Primera Guerra Mundial. La segunda fase de la Revolución Industrial lanzó a los gobiernos de Europa a una confrontación por ganar para sus empresas territorios, colonias, materias primas, mano de obra barata y mercados para vender. Este capitalismo salvaje produjo entre los gobiernos fuertes tensiones que favorecieron el estallido de la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo XIX se estaban creando rivalidades económicas y coloniales entre las principales potencias europeas. Por un lado, había disputas territoriales en Europa. Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, dos regiones que Alemania le había arrebatado en su unificación. Italia aspiraba a incluir en su Estado unificado algunos territorios de lengua italiana situados en su frontera norte que aún mantenía el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro y Rusia aspiraban a incorporar a sus respectivos estados las naciones que habían logrado su independencia del Imperio turco en los Balcanes. Por otro, el desigual reparto colonial de los territorios asiáticos y africanos. Gran Bretaña y Francia salieron muy beneficiadas, mientras que Alemania, que era un país nuevo, había recibido territorios escasos y poco atractivos económicamente. El desarrollo de su economía necesitaba disponer de más territorios coloniales. Además, la exaltación nacionalista en los Balcanes, de Serbia, Bulgaria y Rumanía. Con la tensión y rivalidad que existía entre las distintas potencias europeas, todas podían esperar que en cualquier momento el vecino iniciara una guerra. En los momentos previos al estallido de la guerra, cada Estado aumentó sus gastos militares para garantizar su seguridad. A este proceso de incremento de los ejércitos y del armamento moderno, facilitado por los avances de la industria de armamentos, se le conoce como carrera armamentista o paz armada, y sin duda fue Alemania el país que más incrementó los gastos en armamento. Las grandes empresas industriales, sobre todo el sector de la siderurgia, fabricación naval, de armamento pesado, de vehículos, etc., eran las grandes beneficiadas de los cuantiosos gastos militares realizados por los gobiernos, pues veían aumentados su producción y sus beneficios. Y si estallaba la guerra y su país resultaba ganador, estas empresas podían multiplicar sus beneficios. Como el peligro de guerra era inminente desde finales del siglo XIX, una cuestión importante era buscar amigos para cuando llegara el momento. Por este motivo, las potencias europeas se habían encuadrado en dos bloques. La Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que aunque eran rivales, pero acabaron firmando una alianza de ayuda mutua por temor a Rusia, e Italia, que se pasó a los rivales en 1914. La Triple Entente, formada por Francia, Rusia, que se incorpora por temor a Alemania, y Gran Bretaña, que sentía la competencia de su industria y el peligro de que Alemania quisiera apoderarse de alguna de sus colonias africanas. ¿Qué significaban estas alianzas? Pues que en caso de que uno de los miembros entrara en guerra, los socios tenían que intervenir en su ayuda. Por consiguiente,
cualquier chispa en Europa o en las colonias europeas acabaría desencadenando una guerra a gran escala. La guerra estalló en 1914. La chispa que la desencadenó podía haber saltado en muchos sitios, pero fue concretamente en los Balcanes. Todo el territorio balcánico había sido hasta el siglo XIX parte del Imperio turco. Los distintos pueblos balcánicos integrados en este imperio lucharon por su independencia, que fue apoyada por las potencias europeas, y poco a poco fueron consiguiéndola, pero a renglón seguido, otros dos grandes imperios vecinos intentaron incorporarlos a su dominio, el Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso. Para ambos, apoderarse de esta región suponía conseguir una salida al mar Mediterráneo. Cuando las nacionalidades balcánicas se separaron de Turquía, Serbia intentó crear un gran estado bajo su dominio que integrara las distintas naciones eslavas del territorio, serbios, montenegrinos, bosnios, macedonios y albaneses. En Bosnia, la mayor parte de la población no quería estar bajo el dominio serbio y prefirió integrarse en el Imperio austrohúngaro, como una provincia más en 1908. Serbia no la aceptó. Serbia, un estado pequeño, se sintió amenazado por el Imperio austrohúngaro y buscó la alianza del Imperio ruso, con el que le unían lazos culturales y religiosos. En 1914, para mostrar el dominio sobre Bosnia, el emperador austriaco envió de visita oficial a Sarajevo, capital de Bosnia, a su sobrino y heredero, el archiduque Francisco Fernando, quien fue asesinado junto a su mujer por un terrorista serbio. Era junio de 1914. El emperador austriaco consideró al gobierno serbio responsable del atentado y un mes después del asesinato, en julio de 1914, declaró la guerra a Serbia con el respaldo de Alemania. Por su parte, Rusia movilizó a su ejército para apoyar a su aliada Serbia. A partir de aquí, las alianzas se pusieron en marcha y se sumaron otros países a los bandos. Por un lado, las potencias centrales, Alemania e Imperio austrohúngaro, se les unen el Imperio turco y Bulgaria. Por otro, las potencias aliadas, a Francia, Gran Bretaña y Rusia, se les unen más tarde Italia, Rumanía y Grecia. Solo unos pocos países de Europa, entre ellos España, se declararon neutrales. Todas las grandes potencias tenían colonias en África y Asia, por lo que también en estos lugares se iniciaron los enfrentamientos bélicos. La guerra mundial había comenzado. La mayoría de los ciudadanos de los países en conflicto apoyó la guerra con fervor debido a la propaganda nacionalista que llevaba años preparando para la guerra a la opinión pública de cada país a través de la prensa. La primera fase se conoce con el nombre de la Guerra de Movimientos. Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, concentrar todas sus tropas y el material bélico para aniquilar los ejércitos de Rusia. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Tuvo 4 focos. Foco 1, el frente francés. Los alemanes atacaron por sorpresa. Las tropas francesas, con ayuda de soldados británicos, consiguieron parar el avance alemán hacia París, Batalla de Marne, y estabilizar un frente que durante 4 años apenas se movió. Foco 2, el frente ruso. Las cosas fueron más fáciles de lo previsto para Alemania. A pesar del enorme número de tropas rusas, su anticuado armamento, su mala organización y la falta de motivación de sus soldados provocaron una desbandada y permitieron que las tropas alemanas penetraran fácilmente en Rusia. El ejército alemán detuvo su avance en espera de una posible rendición rusa, ya que seguir avanzando hubiera necesitado de muchas tropas para ocupar un territorio tan extenso. Foco 3, el frente balcánico. Las tropas austrohúngaras también ocuparon con cierta facilidad Serbia y Rumanía, pero fueron frenadas en la frontera griega. Foco 4, el frente norte de Italia. En él ni Austria ni Italia lograron romper las defensas enemigas. En apenas 2 meses, en todos los frentes se había llegado a una situación de equilibrio que ninguno de los bandos lograba romper. La guerra de movimientos se paró y hasta casi el final de la guerra ambos bandos mantuvieron sus posiciones sin apenas cambios.
La segunda fase, la Guerra de las Trincheras 1915-1917. Prácticamente desde septiembre de 1914 no hubo avances significativos de ningún bando en ningún frente. La nueva táctica defensiva de las trincheras mantuvo a los ejércitos bajo tierra durante 4 años. Entre ambas líneas de trincheras se abría un espacio desolado de varios kilómetros plagados de alambradas y obstáculos para impedir el avance del adversario. Ambos bandos sufrían bombardeos diarios y ataques con gases tóxicos. Además, las enfermedades que se extendían con rapidez en esos cenegales llenos de ratas y parásitos aumentaban el número de muertos. Las incursiones de un lado a otro para sorprender al enemigo eran continuas y muy elevado el número de muertos. Para que te hagas una idea de la carnicería humana, en la batalla de Verdún, en Francia, entre muertos y heridos hubo más de 750.000 soldados. Y la tercera fase, 1917-1918, se conoce como el fin de la guerra. El año de 1917, 2 acontecimientos importantes vinieron a cambiar el curso de la guerra y precipitaron su finalización a favor de los aliados. Por un lado, en Rusia se produce una revolución que destrona a su emperador y las operaciones militares en el frente se detienen. Tras una negociación en la que el nuevo gobierno ruso acepta importantes pérdidas territoriales, firma la paz con Alemania en 1918. Por otro, la entrada de los Estados Unidos en la guerra, aunque en principio se habían mantenido neutrales, el hundimiento de barcos estadounidenses que comerciaban con Inglaterra por parte de los submarinos alemanes, llevó al gobierno norteamericano a intervenir en el conflicto, movilizando a más de 4 millones de soldados que llegaron a Francia en el momento decisivo. Con esta oleada de soldados y material, por fin, las líneas alemanas en suelo francés fueron destrozadas y su ejército, agotado y mal abastecido, se dio a la desbandada. El Kaiser alemán Guillermo II dimitió y el alto mando militar alemán firmó la rendición. Otro tanto hicieron Austria, Turquía y el resto de sus aliados. Pueden destacarse como consecuencias de la Primera Guerra Mundial las grandes pérdidas de vidas humanas. Se movilizaron más de 60 millones de soldados. De esto, casi 10 millones de muertos en combate y más de 20 heridos y mutilados. Enormes pérdidas económicas. Afectaron a terrenos agrícolas, minas, fábricas, infraestructuras de comunicaciones, poblaciones, etc. Las zonas más afectadas fueron las cercanas a las líneas de frente. Alemania, por su parte, no sufrió grandes destrucciones porque la guerra se desarrolló casi todo el tiempo en territorio enemigo. Los Estados Unidos se convirtieron en el gran banquero mundial y sus préstamos permitieron poner en marcha la reconstrucción de Europa, pues los países europeos no tenían dinero para reconstruir los daños causados por la guerra. Estos préstamos crearon una dependencia económica que tuvo consecuencias negativas a medio plazo. La incorporación de la mujer al trabajo durante la guerra le hizo tomar conciencia y a partir de entonces asumirá un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias se empobrecieron, las masas obreras perdieron poder adquisitivo y muchos se enriquecieron con la fabricación de armas y especulación de víveres. Finalmente, el conflicto alteró el mapa europeo y colonial en los acuerdos de paz firmados en Versalles. Las negociaciones para firmar un tratado de paz definitivo se desarrollaron en Versalles, Francia, durante casi 6 meses en 1919. Los vencidos tuvieron que aceptar las condiciones que les impusieron los vencedores, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En primer lugar, impusieron a Alemania unas condiciones muy duras por ser responsable de la guerra. Una indemnización a los vencedores por los daños que le habían causado. La pérdida de parte de su territorio, incluyendo todas sus colonias. La reducción de su ejército a un máximo de 100.000 hombres. La retirada de sus tropas en su frontera con Francia y la devolución a Francia de las regiones mineras de Alsacia y Lorena. Muchos alemanes consideraron humillante este tratado y desde el momento de su firma se extendió entre los alemanes el deseo de revancha, que es el origen de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, crearon la Sociedad de Naciones, organismo internacional con la misión de mantener la paz en el futuro. Este organismo nació debilitado al no sumarse Estados Unidos, ni Rusia, ni Alemania,
Y en tercer lugar, los vencedores diseñaron un nuevo mapa de Europa y del mundo con numerosos cambios, los cuales no dejaron contentos ni a los derrotados, que sufrieron grandes pérdidas territoriales, ni a algunos vencedores, que no tuvieron todo lo que deseaban, ni a algunas nacionalidades que siguieron sin conseguir su independencia. Italia incorporó a su territorio dos regiones fronterizas que habían sido austriacas, aunque quedó descontenta al no conseguir los territorios balcánicos que demandaba. El imperio turco desapareció, quedando reducido a la actual Turquía. El imperio austrohúngaro desapareció, dando lugar a las actuales Austria, Hungría, Chequia y Eslovaquia. Polonia surgió como Estado independiente, con territorios que ocupaban Alemania y Austria. El antiguo imperio ruso perdió territorios como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Y Yugoslavia nació como país, uniendo, en algunos casos en contra de su voluntad, a las distintas nacionalidades eslavas de los Balcanes, eslovenos, croatas, bosnios y serbios. Creo que este resumen de la Primera Guerra Mundial es muy completo y cubre todas las etapas de lo que ocurrió. Y ustedes me dirán, ¿y la guerra naval? Porque todo lo que hemos visto es en tierra, ¿no? Entonces, para poder entender mejor el fenómeno social que significa la guerra, le hemos dividido a la Primera Guerra Mundial en esas dos partes. Primero, la guerra mundial como fue tal, con los movimientos en tierra, fundamentalmente en Europa, y vamos a ver las campañas navales en el siguiente periodo, en la siguiente jornada que tendremos. Nos vamos a referir a todo lo que ocurrió en el campo marítimo para que se pueda entender con el entorno general del mundo la influencia que tuvo la Marina en las decisiones finales que condujeron al final de esta Primera Guerra Mundial. En esta lámina podemos ver un resumen también, como consta, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Si podemos nosotros, como le describe el proceso aquí, entonces tenemos nosotros, ¿no?, las causas del conflicto fueron, ¿no?, unas causas mediatas y unas inmediatas. ¿No? Hablamos de las causas mediatas, lo que ya comentábamos que ocurría después de la guerra franco-prusiana, franco-prusiana, y que perdieron Alsacia y Lorena los franceses, lo que había pasado con la guerra en los Balcanes, lo que había pasado con la guerra la guerra de Crimea, en fin, todo eso que era un caldo de cultivo listo para la guerra, ¿no? Y luego en las etapas de la guerra, que fue la etapa de los movimientos que dijimos, la guerra de las posiciones, y luego que es el desenlace de la guerra con la entrada de los Estados Unidos y la salida de Rusia por el tema de su conflicto interno. Bien, señores oficiales, estamos llegando al final de esta jornada. Igual como hemos hecho en las anteriores, yo les pongo por separado en un documento que dice videos de la tercera jornada, lo que tiene que ver, les pongo los URL que tienen que ver. Les recomiendo que lo vean, son dos videos muy complementarios de lo que hemos visto de la Primera Guerra Mundial. Habla un enfoque en lo que analizan las causas, las consecuencias, los asuntos de orden geopolítico, en donde se puede ver también con un poquito de detalle, si nosotros tenemos una perspicacia mayor al observarlos, ¿no?, cómo estuvo los movimientos en cuanto a la estrategia, la táctica, lo que significó la logística, lo que significó la inteligencia, todo lo que significaron los elementos conducen al triunfo o al fracaso en una guerra. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de estos eventos históricos que estamos revisando? ¿Sí? Entonces vamos a tener esos videos. No se olviden de hacer los mapas, deben estar haciéndolos ya, los 16 mapas que les he puesto en la plataforma. Igualmente este último mapa que les he pedido que hagan, ¿sí?, y que habló mucho en el video, la última parte de las consecuencias, cómo se transformó Europa. Entonces, cómo era el mapa antes de la Primera Guerra Mundial y cómo fue el mapa después de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, señores oficiales, en la próxima jornada veremos las batallas navales de la Primera Guerra Mundial para poder tener el espectro completo de este enorme
conflicto que se llamó primero la Gran Guerra y terminó luego como la Primera Guerra Mundial. Hasta otra ocasión. Como siempre, mi teléfono y mi correo a órdenes de ustedes. Hasta otra ocasión, señores oficiales.